Face Awards México 2018. El Día de Muertos ya comienza. Es el único día en que nuestros ancestros nos visitan. Es inútil negar a lo que has venido al mundo. Ellos te podrán guiar en lo que buscas. Podemos tener diferencias, pero nada es más importante que la familia. Dante, espera. Quédate conmigo, amigo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el tercer año consecutivo que entro a los Face Awards que organiza NYX Professional Makeup. Esta es mi entrada, hice a Dante, el perro de Coco. Vamos rapidísimo al maquillaje, espero que les guste. Vamos a empezar con nuestro live cast. Sobre él vamos a esculpir las orejas de Dante. Una es picudita y la otra va dobladita. Una vez que estén listas, vamos a hacer el hoyito que es tan característico en la oreja de Dante. Después vamos a poner un poco de látex en un recipiente y con una esponjita lo vamos a poner sobre las orejas y sobre el resto de la cabeza para hacer una calva. Vamos a darle varias capas hasta que engrose y después le vamos a poner talco o polvo translúcido. Una vez listo vamos a desprenderlo con cuidado para que no se estire y vamos a recortar las orillas. Con nuestro Vivid Brights número 1 Love Overdose vamos a pintar toda la calva. Con el NYX Liquid Suede número 11 Kitten Heels vamos a pintar el interior de la oreja rota. Y con pintura acrílica naranja vamos a pintar el borde de la oreja. Finalmente la parte de atrás la pintamos con pintura acrílica azul. Con el NYX Vivid Bright número 2 Aqua Sapphire vamos a pintar el interior de la oreja doblada. Yo lo aplico con el dedo porque es mucho más fácil ponerlo sobre látex así. Con pintura acrílica azul pintamos el borde y el NYX Full Throttle Shadow Stick número 3 Electric Surface nos sirve para el resto de la oreja. Una vez esté listo, pon el hocico superior, ponle dientes y la nariz. Y repite el mismo proceso que hiciste con las orejas con el látex. Después, con el Vivid Brights número 1 Love Overdose, vamos a pintar todo el hocico. Con el Full Throttle número 3 vamos a pintar el labio y la rayita del belfo. Y con el Jumbo Eye Pencil de NYX número 604 Milk, vamos a pintar todos los dientes. El paladar lo pinté con pintura acrílica negra. Y fíjate cómo le dejé un hoyito pequeño para respirar. Finalmente con pintura acrílica fluorescente amarilla y verde, pinté la nariz, la amarilla en la parte de arriba y el verde abajo para darle volumen. Finalmente esculpe el hocico inferior, con dientes y lengua salida tan característica de Dante. Hice el mismo proceso que con el prostético superior, solamente que la lengua va con el Vivid Bright número 2, Aqua Sapphire. Con los prostéticos listos vamos a empezar con la cara lavada y humectada y toda la actitud. Primero me puse las orejitas de Dante, cuidando que no quedaran demasiado abajo para que no me taparan la cara. Y con Spirit Gum pegué bien los bordes. Hay que dar unos toquecitos para activarlo. Uf. Da un poquito de calor y por eso empecé a jadear como un perrito. Después puse el látex líquido en el borde y puse unas tiritas de papel. Y después las volví a mojar con látex líquido. Esto para perder completamente la unión. Con Spirit Gum pegamos el hocico. Como está muy largo no hay que pegarlo demasiado abajo porque puede tender a colgarse. Y ahora justo debajo del labio pegamos el hocico de abajo. Con el lip liner de NYX 844 Deep Red vamos a hacer dos círculos desde el hocico hasta arriba de la ceja. Y otros más pequeños en la cuenca del ojo. Después con el Vivid Bright 01 Love Overdose vamos a usarlo como si fuera la base de nuestra piel. Y lo vamos a sellar con el Ombre Blush 08 Code Breaker. Con el NYX Soft Matte Lip Cream con el tono 08 Vancouver hicimos unas sombritas en el hocico, en las orejitas y contorneamos nuestro rostro canino. Vamos a expandir un poquito el rosa hacia el cuello y el pecho.
Después con el NYX Jumbo Eye Pencil 601 Black Bean vamos a rellenar todo el centro de la boca y vamos a sombrearlo un poquito hacia la lengua. Después con el Full Throttle Shadow Stick número 03 Electric Surface vamos a darle color a los labios. Y con el Jumbo Eye Pencil de NYX 606 Baby Blue vamos a darle luz en el centro y lo difuminamos con el dedo. Con el Jumbo Eye Pencil de NYX 604 Milk vamos a pintar la parte superior del ojo sobre la ceja. Con maquillaje amarillo fluorescente base agua vamos a rellenar el ojito de la oreja doblada. Y después con maquillaje verde fluorescente en base agua vamos a darle sombritas alrededor para darle profundidad, cuidando de no tapar el amarillo. Con el Jumbo Eye Pencil 605 Strawberry Milk vamos a darle color al otro ojo. Y con el Soft Matte Lip Cream número 29 Vancouver vamos a darle sombrita alrededor. Como quería que aún fuera un poco más intenso, le di color al borde con el Vivid Bright 08 Rebellious Edge. Con el Vivid Bright 06 Blueprint dibujé el contorno del ojo de la orejita caída. Y maquillaje base agua azul le di contorno al otro. Con nuestro delineador líquido de NYX, que es mi favorito, me puse a delinear los contornos del ojo y el párpado superior e inferior. A esta parte del cuerpo le di color con maquillaje base agua color azul. Y la parte de abajo, igual con maquillaje base agua color clarito. En realidad Dante las tiene al revés, pero me equivoqué al hacerlo. Aún así, queda muy parecido al diseño original. Con el Vivid Bright 07 Get Money, pinté la parte verde del centro. Con el NYX Soft Matte Lip Cream Vancouver, le di sombra a la parte rosa. Con esta paleta de sombras Full Throttle, que tiene unos colores bien bonitos, usé el verde para darle sombras al verde. Y con la sombra negra de la paleta Back to School de NYX, le di sombras a las partes azules y un poco a la cabeza y a las orejas. Le di luz a mi frente y hocico con el iluminador Duochromatic de NYX. Y con el Jumbo Eye Pencil 605 Strawberry Milk hice todos los garigoleos que lleva en la parte rosa. Los maticé un poco con el Ombre Blush 08 Code Breaker. Y con maquillaje base agua hice los circulitos y los triangulitos. Con el delineador líquido de Vivid Brights 03 Vivid Escape dibujé las lunas, los bigotitos y puse puntitos por toda la cara. Y los círculos de la parte verde los hice con maquillaje fluorescente amarillo, base agua, al igual que los puntitos rojos. Por último cubrí con maquillaje negro todo el resto del cuerpo. Y aunque no sale en el video, usé unas Wicked Eyelashes en la parte exterior de los círculos de color. Amigos, así quedó Dante. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que llevo planeándolo desde enero porque sabía que venía esta edición de los Face Awards México 2018. Como saben, participé hace 2 años, participé el año pasado que quedamos en el top 15. Y ahora esperamos que con su ayuda lleguemos hasta la final. Si les gustó, la manera de mostrarme su apoyo es con muchos likes, con sus comentarios y compartiendo el video para que muchísima gente vea este trabajo de Dante de Coco. Tardé más de 6 horas realizando este maquillaje, pero en lo que más tiempo invertí fue en hacer los prostéticos, la decoración, las alitas. Espero que hayan sido de su agrado. Muchísimas gracias por quedarse, los quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video y espero que sea en el top 30. ¡Gracias!